SER Podcast. Y lo primero, este lunes festivo es la información de servicio para las muchas personas que ahora mismo estarán en el coche. Esperamos que muchas escuchando. Estamos en plena operación retorno del Puente de Todos los Santos y siguen las complicaciones en las carreteras. Hay atascos en las entradas y salidas de las principales ciudades de España. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes. Buenas tardes. A esta hora pendientes de varios accidentes que están complicando un poco más la vuelta a casa, especialmente en Tarragona, en la AP7 en Banyeras del Penedés, en sentido Barcelona, con más de 10 kilómetros de retención. También en la entrada a Madrid por la A4 en Aranjuez y en la A6 en Torrelodones, en Valladolid, en la A6 en Tordesillas en sentido Madrid y en la entrada a Valencia por la A3 en Requena. Al margen de los accidentes, aún retenciones, especialmente en la entrada a Madrid por la A1, en la zona de Buitrago de Lozoya y en la A5 en Navalcarnero. En Zaragoza, muy complicada la A2 en Épila hacia la capital aragonesa y en Granada la A92 en Loja hacia Antequera. Complicaciones en las carreteras y el tiempo, ¿qué nos espera en las próximas horas? Jordi Carbo, buenas tardes. Buenas tardes. Precaución sobre todo con el viento, seguirá soplando con intensidad y especial atención en carreteras cercanas al Mediterráneo, ya que algunas rachas de poniente todavía superarán los 70 km por hora. Chubascos con tendencia a desaparecer en el interior de Andalucía, más persistentes en las rías altas en Galicia. Y mañana alternarán sol y nubes más compactas en la mitad norte de la península, con lluvia, ratos con intensidad en Galicia, el Cantábrico, norte de Castilla y León, también en el curso medio y alto del río Ebro. Las temperaturas empezarán a bajar, un descenso que será más notable a partir de mediados de semana. Hay media hora 25 de los deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, tenemos fútbol. 2 partidos cierran hoy la jornada en Primera División. En el minuto 75 de partido en Vallecas, Rayo 0, Celta 0, y a las 9 se jugará el Levante Granada. Y en Segunda División también 2 partidos, terminado ya Alcorcón 0, Ibiza 2, y en juego Tenerife 4, Burgos 0. Mañana, recuerdo, 4ª jornada de la Liga de Campeones. Mañana juegan el Barça, el Sevilla y el Villarreal. El Atlético de Madrid y el Real Madrid jugarán el miércoles. Luego contamos la última hora. Gracias, Gallego. Luego te escuchamos. Empieza, hora 25. Con la advertencia del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la inauguración de la Cumbre del Clima de Glasgow. Es hora de decir basta, basta de destrozar la biodiversidad, basta de matarnos a nosotros mismos con carbón, basta de tratar a la naturaleza como un váter, basta de quemar, perforar y minar nuestro camino aún más profundo. Estamos cavando nuestra propia tumba. Guterres ha pedido a la comunidad internacional que recorte las emisiones de CO2 al menos un 45% en la próxima década. Quiere el secretario general que los países revisen sus planes de recortar las emisiones para poder cumplir el objetivo de que la temperatura global aumente solo 1,5 grados respecto de los niveles preindustriales de aquí a finales de siglo. Este fue el objetivo que salió de la Cumbre del Clima de París, pero 6 años después los planes que han presentado los países para alcanzarlo se quedan cortos. De eso va la cumbre que acaba de empezar en Glasgow, de intentar poner negro sobre blanco cómo se va a alcanzar ese objetivo. Javier Gregori, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La jornada de hoy ha sido la más política. Hemos escuchado a los líderes de más de un centenar de países exponer sus compromisos y el primero ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha dicho que España va a aumentar un 50% la financiación para que los países más pobres hagan su transición ecológica. Así es, pocas novedades en los discursos de estos 100 presidentes o jefes de gobierno en la cumbre de Glasgow, a pesar, como decías, de la petición de los responsables de la ONU, Antonio Guterres, de aumentar sus compromisos de recorte de emisiones. Esta tarde el turno lo ha iniciado Pedro Sánchez y no ha anunciado más recortes en las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país. La primera ley de cambio climático establece un recorte del 23% y la ONU pide un 45% antes del 2030. Sí ha anunciado un aumento, como decías, de un 50% en el dinero que España destinará a los países más vulnerables porque es más justo, según explicaba Pedro Sánchez. Y es que trabajemos de forma conjunta para que esta COP suponga el punto de inflexión que impulse un verdadero cambio de rumbo del planeta a través de una acción solidaria, contundente y urgente. Una acción que cierre las brechas de desigualdad y que permita a todos percibir los beneficios de la acción climática y de la transición ecológica.
Más dinero ha puesto sobre la mesa el primer ministro británico Boris Johnson, que es el anfitrión de esta cumbre de Glasgow. Ha pedido no ignorar más los pronósticos de los científicos, ha anunciado una inversión extra de 3.000 millones de euros y, sobre todo, dejar la política del bla bla bla, lo decía ante sus colegas, los líderes de 100 países. Si no nos tomamos en serio el cambio climático ahora, será tarde para nuestros hijos. Estábamos en Copenhague hace 11 años cuando aceptamos que teníamos un problema, y en París hace 6 años cuando aceptamos que la temperatura subiera algo más de 1,5 grados. Y todas esas promesas serán nada, serán bla bla bla, desbordado por la indignación, a no ser que hagamos de esta cumbre de Glasgow el momento en que nos tomamos en serio el cambio climático. Mañana siguen en Glasgow los discursos de más presidentes y jefes de Estado. Esperemos que haya alguna novedad más significativa. Y una vez se vayan esos políticos y se apaguen los focos, van a empezar las negociaciones de verdad. En Glasgow se quedan miles de delegados de casi 200 países que tienen por delante 2 semanas de negociaciones para intentar que la cumbre no se quede en una mera declaración de intenciones, Javier. Así es, son 20.000 delegados de casi 200 países, delegaciones que esta mañana han hecho largas colas de más de 1.000 personas para poder entrar en la cumbre por las medidas de seguridad y también contra la COVID, y a partir de ahora les queda el trabajo sin duda más duro. Primero, hay que establecer nuevos compromisos para que los países puedan reducir más sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y aquí hay una de cal y otra de arena. China no ha anunciado nada, pero sí la India. Y además, Estados Unidos mantiene su promesa de reducir a la mitad su contaminación, porque no hacerlo saldría mucho más caro, según ha explicado en la cumbre de Glasgow el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Cada día que lo atrasamos hace que aumente el coste de estas acciones. Vamos a hacer que este sea el momento y vamos a responder a la llamada de la historia aquí, en Glasgow. Podemos hacerlo, solo tenemos que tomar una decisión para hacerlo, así que vamos a ponernos a trabajar. Quedan 2 semanas de duro trabajo por delante para saber si esta cumbre terminará en éxito o en fracaso. Mientras tanto, en las calles que rodean la cumbre, la presión aumenta, encabezada por la activista sueca Greta Thunberg, que advertía que los líderes no están dentro, sino fuera, en la calle. Javier Gregori, gracias. A vosotros, hasta la próxima. Y la pregunta es ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si no se cumplen los objetivos y la temperatura global del planeta sube más de 1,5 grados, como ha pronosticado la ONU que va a suceder si los países no endurecen sus planes de recorte de emisiones? José Manuel Gutiérrez, científico del CSIC, que ha formado parte del panel de expertos de Naciones Unidas, lo ha explicado esta mañana en Hoy por Hoy. Un evento extremo típico que ocurriría cada 50 años en un clima no alterado, o sea, el extremo que vería pues una persona en su vida, por decirlo así, en las condiciones actuales ocurre ya una vez cada 10 años. Si nos vamos al mundo de 1,5 grados, ocurriría una vez cada 5 años. Y si nos pasamos del 1,5 grados, en la senda actual, que es por encima de 3 grados, pues ocurriría ya cada año. O sea, el extremo que antes veía una persona una vez en su vida, estoy hablando de calor, pues sería ya el extremo que veríamos cada año. O sea, que es un cambio brutal. Para ejemplo de sobreexplotación de recursos naturales, el Guadalquivir, que va a pedir mañana la declaración de sequía excepcional, porque hay zonas de la cuenca sin agua desde hace 2 meses. Ha llovido poco, especialmente este mes pasado de octubre, que ha sido más seco, y el consumo de agua es alto. Por eso, la Confederación Hidrográfica del Río va a declarar mañana esta situación de sequía y va a pedir al Gobierno que lo reconozca formalmente. Radio Sevilla, Ana Fernández. La previsión es que mañana en la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, su presidente, Joaquín Páez, dé a conocer los datos actuales y declare la situación excepcional de sequía en la mayor parte de la cuenca, sistemas que cumplen 2 meses en situación de emergencia. Después habrá que esperar a que el Consejo de Ministros redacte y apruebe ese plan para que se activen las medidas de control y de compensación a los agricultores afectados por la falta de regadío. La situación excepcional de sequía no afecta al consumo humano garantizado para 2 años y medio. Hay que acordarse de los que se van. No debe perderse nunca, como todos los años. Mientras que podamos venir, vamos a venir. Para mí, mi mujer, que ya hace 17 años que me falleció. Limpiando, luego pues ponemos las flores,
luego ponemos velones. Claro, como no llueve, pues tenemos que venir, ¿no? A ver a nuestros difuntos. Con la vuelta a la normalidad, los españoles hemos podido volver también a los cementerios en este Día de Todos los Santos. Todos los españoles menos los palmeros. Los vecinos de los llanos de Aridane tienen cerrado el cementerio de su pueblo, rodeado como está por las coladas de lava del Cumbre Vieja, y habrán visto seguro las imágenes de las tumbas sepultadas en ceniza. El ayuntamiento ha instalado otro espacio para que los vecinos rindan homenaje a sus difuntos este fin de semana. Un fin de semana en el que la isla se ha llenado hasta los topes de turistas que han ido a ver el volcán. En La Palma está Eric Pestano. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, está completamente abarrotada la isla y muchos han optado por dormir en sus propios vehículos. En torno a 10.000 personas por día han llegado hasta La Palma para ver ese volcán de Cumbre Vieja, pero quienes quieran salir ahora por avión, eso sí, están sufriendo las consecuencias de las cenizas porque no van a poder despegar al cancelar las compañías sus operaciones. Para este próximo fin de semana se espera un efecto similar para contemplar el volcán de La Palma, que cumple su día número 44, dejando sepultadas 2.575 viviendas en una extensión de terreno de 975 hectáreas y amenazando incluso vías provisionales de acceso habilitadas para los agricultores. Así que se barajan varias posibilidades, la más llamativa, la del Cabildo, porque ha pedido a la Armada que traslade en barco a los agricultores desde el puerto de Tasacorte hasta Puerto Naos en un trayecto de aproximadamente unos 15 minutos. Y además acabamos de conocer que la Consejería de Educación ha decidido suspender para mañana las clases presenciales en los 22 centros de 5 municipios de la isla como consecuencia de las cenizas. Así que cerca de 5.000 estudiantes van a asistir a sus clases, pero de manera virtual. Allí en La Palma ha estado el ministro del Interior, que ha hablado sobre Alex, el niño de 9 años asesinado el viernes en Lardero, en La Rioja. El detenido por este crimen, que ha pasado la noche en prisión, estaba en libertad condicional desde el año pasado, condenado por violar y asesinar a una agente inmobiliaria en Logroño en el año 98. Además de la libertad condicional, que le dio el año pasado un juzgado de vigilancia penitenciaria, desde 2013 este hombre había tenido una treintena de permisos y, según Marlaska, nunca se había dado ningún problema. Todas las administraciones involucradas en la ejecución de la pena privativa de libertad han actuado conforme al principio de legalidad. Es cierto que desde el año 2013 dispuso de 39 permisos sin que se observara ninguna incidencia en ninguno de ellos. En caso de haberse observado una incidencia, evidentemente se hubiera modificado el régimen de los mismos. En la provincia de Valencia todavía no hay detenidos por el tiroteo que se ha producido hoy en el cementerio de Torrent, un tiroteo en el que han muerto 2 personas y que deja además un herido. Según fuentes policiales, los disparos han empezado por el enfrentamiento de 2 familias de etnia gitana que han acabado a tiros. La investigación, en todo caso, sigue hasta ahora y también sigue cerrado el propio cementerio. Y en Azuqueca de Henares, en Guadalajara, 2 adolescentes siguen muy graves en la UCI después de intoxicarse con monóxido de carbono cuando estaban de fiesta en un local abandonado. Ha muerto una chica de 15 años y en total 8 críos han necesitado asistencia médica. Fue la madre de una de las adolescentes la que avisó a la policía cuando vio que su hija no volvía a casa en hora. Redacción en Castilla-La Mancha, José Carlos Rejas. Sí, el aviso de uno de los familiares de los jóvenes y la geolocalización de su teléfono móvil por la Guardia Civil fue clave para evitar una tragedia mayor. Las investigaciones apuntan como posible causa de la intoxicación a los gases emanados por un generador. José Luis Blanco es el alcalde de Azuqueca de Henares. Era un local privado en el que un encuentro de unos menores pues ha tenido este final tan trágico, consecuencia de una intoxicación provocada por un generador. En cuanto a los heridos, 3 de ellos siguen en la UCI, uno en el Hospital de Guadalajara, otro en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares y uno más en el 12 de octubre. Otros 3 jóvenes permanecen en observación en el Hospital de Guadalajara, aunque su evolución es favorable. También han recibido el alta los 2 primeros guardias civiles que llegaron al lugar. Hora 25. Marina Fernández. 8:13, 7:13 en Canarias, y en la SER estamos contando hoy más datos, nuevos datos que ahondan las dudas sobre la idoneidad de Enrique Arnaldo, uno de los candidatos que el PP ha propuesto y el Gobierno ha aceptado para el Tribunal Constitucional. Después de saber que estuvo imputado en el caso Palmarena por sobornar presuntamente al expresidente balear Jaume Matas, un caso que se archivó porque había prescrito, y después de saber que la empresa de Arnaldo cobró casi 1 millón de euros públicos de administraciones gobernadas por el Partido Popular, después de todo esto, hoy la SER les está avanzando que este hombre tuvo negocios con el testaferro confeso del expresidente valenciano Eduardo Zaplana. Zaplana niega que Fernando Belot, que es abogado, haya sido testaferro suyo, pero este hombre está colaborando con la justicia y se lo ha reconocido al juez que investiga las finanzas del expresidente. Y con este hombre firmó un convenio de colaboración Enrique Arnaldo, el candidato propuesto por el PP y aceptado por el Gobierno para ir al Constitucional. Mañana Enrique Arnaldo tiene que defender su currículum ante el Congreso y ni siquiera eso, ni siquiera ese currículum que ha
presentado se ajusta a la realidad. Es una información de Miguel Ángel Campos. Buenas tardes. Buenas tardes. Convenio de colaboración que firmó Arnaldo entre su empresa, otra sociedad panameña y la del abogado uruguayo Fernando Belot para compartir clientes en España, Panamá, Brasil y Uruguay a cambio de un porcentaje sobre los honorarios. El contrato fue firmado en 2009, año en el que el testaferro confeso de Zaplana, Fernando Belot, ha admitido ante la justicia que inició su actividad delictiva con el exministro, al que escondió más de 9 millones de euros a través de un entramado de sociedades interpuestas. Por cierto, otra novedad sobre el caso Arnaldo que a esta hora avanza la SER. Existe una discrepancia entre la realidad y el currículum que el candidato del PP ha presentado al Congreso para ser evaluado mañana. Arnaldo afirma en ese texto que abandonó su empresa en mayo de 2017, pero siguió firmando contratos al menos hasta octubre del 19. No abandona la firma hasta noviembre del año pasado. A partir de las 9:30 de la mañana, comparece este martes ante la Comisión de Nombramientos del Congreso. Sobre el mercado laboral, hoy han entrado en vigor los nuevos ERTEs que acordaron Gobierno, patronal y sindicatos el pasado mes de septiembre y que llevan un paso más allá. Este instrumento que tanto han utilizado las empresas durante la pandemia. Son ERTEs de formación, orientados a que los trabajadores que sigan acogidos a ellos puedan formarse en caso de que se cumpla la peor previsión y no vuelvan a sus puestos de trabajo. Por eso los empleados tendrán que recibir sí o sí formación y las empresas van a recibir bonificaciones por darles estos cursos. Javier Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. Estos nuevos ERTEs de formación entran en vigor hoy, pero van a regir hasta el 28 de febrero de 2022. Básicamente buscan educar a una población que en algunos casos lleva casi 12 meses en ERTE y que previsiblemente puede no volver a sus puestos de trabajo. Significan básicamente que los trabajadores reciben formación de 30 horas en el caso de las pequeñas empresas, de 40 en el caso de las grandes, y a cambio las empresas reciben más bonificaciones. Hasta el 80% de la cuota en seguridad social queda cubierta por el Estado. Hay además créditos para esas empresas de 425 euros por trabajador. El objetivo es educar a esos trabajadores en caso de que algunas de esas empresas sean ya zombies, estén ya muertas. Y después de unos días de cierta tregua, mañana vuelve a subir la luz en el mercado mayorista. El megavatio hora va a rozar los 146 euros, un 60% más que hoy. Es casi 4 veces más que el precio que marcó el mismo martes del año pasado. Y justo lo contrario están haciendo las acciones del banco británico Barclays, que han caído casi un 0,7% en la Bolsa de Londres, después de que su consejero delegado haya dimitido hoy por sus vínculos con Jeffrey Epstein, el empresario que se suicidó en agosto en Estados Unidos cuando estaba en prisión, condenado por tráfico sexual de menores. La autoridad británica que regula el sector bancario llevaba más de un año investigando los vínculos del CEO de Barclays con Epstein y estaba a punto de hacerse público ese informe, pero la entidad ha puesto la venda antes de la herida y hoy Jes Staley ha renunciado a su cargo. Victoria García. El Barclays es el segundo mayor banco británico por número de activos y hasta ahora había sacado la cara por su principal directivo, que cuando saltó la noticia de las actividades delictivas de Epstein reconoció que fueron amigos, pero que nunca se percató de que el financiero americano estuviera metido en actividades con menores y se desvinculó totalmente de él. Ahora la investigación de la Autoridad Financiera Británica, que comenzó en el año 2019 y que aún no se ha presentado públicamente, establece esos vínculos con correos electrónicos entre Staley y Epstein, en un dossier donde se cuestionan los temas relacionados con la conducta de los directivos en la City londinense. En Reino Unido, precisamente, los pescadores británicos se preparan para que Francia comience esta misma medianoche a ponerle sanciones en señal de protesta porque, según París, Londres está dando menos licencias a los barcos franceses que faenan en aguas británicas de las que les corresponde por el acuerdo del Brexit. Isabel Villar, buenas tardes. Buenas tardes, Marina. Sí, si no hay un gesto del gobierno británico, según dice el francés, las medidas se pondrán en marcha a partir de las 12 de la noche. Los barcos ingleses no podrán desembarcar en puertos franceses y estarán sujetos a multas. El gobierno de Boris Johnson advierte de que responderá de la misma forma y pide a Francia que retire esas amenazas inaceptables, dice. Así las ha llamado la ministra de Asuntos Exteriores británica. En Bruselas hay ahora mismo una reunión virtual de la Comisión con representantes franceses y británicos para intentar acabar con esta disputa. Hora 25.
La llaman la ley del latido y es la ley más restrictiva contra el aborto vigente ahora mismo en Estados Unidos y de las más duras del mundo también. La aprobó el estado de Texas en septiembre y la está estudiando desde hoy el Tribunal Supremo. La llaman así ley del latido porque prohíbe abortar en cualquier circunstancia en cuanto hay latido fetal. Es decir, aproximadamente desde la 6ª semana de embarazo, cuando la inmensa mayoría de mujeres ni siquiera saben que están embarazadas. La ley es especialmente perversa porque en un intento de sortear a los tribunales no descarga la prohibición del aborto en las autoridades estatales. Son los ciudadanos los que pueden denunciar a todos los que participen en el aborto, desde el médico que lo practica hasta el taxista que lleva a la mujer a la clínica abortiva. Y si lo hacen y ganan el caso, obtienen una recompensa económica. La administración Biden y las clínicas abortivas han recurrido al Supremo esta ley y hoy ha empezado a revisarla el tribunal. Informa desde Washington para la SER, Víctor Sancho. Desde primera hora de la mañana, las escaleras del Tribunal Supremo se han llenado de decenas de personas. De un lado, activistas pro aborto exigiendo que cesen los intentos de poner trabas a un derecho que existe desde hace casi medio siglo. Muy cerca, a menos de 10 metros, sus contrapartes antiabortistas reclamando que no se puede interrumpir el embarazo y rezando para que los jueces del Supremo se posicionen a su favor. Mientras todo esto pasaba, dentro de la Corte se empezaba a poner en juego el futuro del aborto en Estados Unidos con la audiencia por la ley del latido de Texas, que clínicas abortistas y el gobierno federal argumentaron que es un desafío anticonstitucional. Tras 3 horas de argumentos, la sensación es que el Supremo podría decantarse a favor de los pro-aborto en este caso concreto, con algunos jueces de la mayoría conservadora recapacitando su posición. Sin embargo, el futuro del aborto tendrá una audiencia más trascendental todavía el 1 de diciembre, con un caso diseñado específicamente para desmantelar su legalidad. Y en Berlín, la policía está investigando a 2 agentes de policía a los que no se les ocurrió otra cosa que ponerse a hacer ejercicios de gimnasia en el monumento a las víctimas del Holocausto. La policía habla de un comportamiento impropio de las fuerzas de seguridad. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. 2 agentes de la policía de Berlín usaron el monumento a los judíos asesinados en Europa para hacer flexiones de entrenamiento y se grabaron mutuamente con sus móviles. La policía ha abierto una investigación contra los agentes por tratarse de una falta de respeto hacia el monumento que conmemora los 6 millones de judíos asesinados por los nazis. Según el periódico BC, que ha difundido las imágenes, los hechos ocurrieron el 23 de mayo mientras los agentes se encontraban de servicio cerca del lugar. Aprovecharon la pausa para hacer unos ejercicios en los bloques de hormigón, unos 2.700 que conforman el memorial, donde según las normas está prohibido correr, hacer ruido, saltar de un bloque a otro, fumar o beber alcohol. Vas a correr un maratón. Y a esta hora, la mirada de Xavier Vidal-Folk. ¿Sirven de algo las cumbres mundiales? ¿Para qué? Eso depende. A veces para avanzar, como ocurrió con la del Acuerdo Climático de París hace 6 años. Entonces se pactó una reducción exigente de las emisiones de gas y un método para lograrlo. Otras veces sirven para retroceder, como la de hace 2 años en Estados Unidos, cuando Donald Trump prácticamente materializó su retirada del pacto logrado por Obama. Y la de ahora en Glasgow. ¿Qué pasará? En el mejor de los casos servirá para algo, digamos. Quizá para concretar algunos compromisos nacionales y sus fechas de aplicación. Sería bastante. La reunión del G20 que acaba de terminar en Roma no trae grandes auspicios. Una recomendación de reducciones, pero no obligatoria, y una fecha, pero solo tentativa, hacia mitad de siglo. Es un horizonte muy poco prometedor, y no solo para el ecologismo militante. También decepciona a la comunidad científica y a las propias Naciones Unidas. O sea, si comparamos con lo que se necesita, un mal balance. Si en cambio recordamos el punto de partida, algo es algo. De la mano de Joe Biden, Estados Unidos, la segunda potencia contaminante del mundo, ha vuelto a la mesa de negociación que después de Obama quedó vacía. A partir de ahí se puede construir. Pero siempre hay un pero. Los líderes de China, el peor país para el medio ambiente, y de Rusia no se presentaron más que en pantalla. Y ahora en Glasgow ni siquiera eso. La carrera es desigual. El planeta se destruye al ritmo galopante de las liebres y los países combaten el desastre a lomos de tortuga. Gracias, Javier. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.
Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.